Estamos de vuelta y esta vez nos encontramos ahora en Rumbo Económico, y es que en medio de tanto escándalo, tanta noticia que a veces ocurre, se pasan cosas que tenemos que revisar de todas maneras porque son cosas que nos afectan día a día y sobre todo tienen un efecto fuerte en nuestra economía. Hablando de eso, se dijo justamente la semana pasada, hacia finales, la vicepresidenta Mercedes Arao dijo que estaba convencida de que el MEF iba a retroceder en algunos temas tributarios que se avanzaron hace unos meses, y también se pronunció sobre la exoneración del impuesto a la renta el presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde, justamente en la misma conferencia de la semana pasada. Para hablar un poco de esto, lo que significa y tal vez algunos beneficios o complicaciones que se puedan generar en torno a esto. Recordemos que dentro de todo hubo un ministro que renunció en medio de una cantidad de decisiones políticas justamente en torno a tributos. Está con nosotros el tributarista Walter Belaunde para contarnos un poco lo que significa, lo que esto probablemente, el impacto que esto pueda tener, porque además se esperaba, si mal no recuerdo, y usted me puede decir, que se esperaba que se recuperen con estas medidas al 2020 o que se obtengan unos 9.800 millones de soles aprox. Se esperaban recaudar extra. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes, encantado. Sí, a ver, las declaraciones de Mercedes Arao se dan en torno principalmente a la norma antielusiva, ¿no? Ok. Recordemos, la norma antielusiva en realidad se aprobó el 2012, ¿no? Está vigente desde 2012, se suspendió la aplicación de la norma hasta que se reglamente, ¿no? Lo cual todavía no ha sucedido. ¿No hay reglamento hasta ahora? Hasta ahora no hay reglamento, ¿ya? Ahora, en el camino, con las facultades legislativas, han introducido cambios en el Código Tributario en relación a la aplicación de la norma antielusiva, y ahí hay cosas que en realidad son preocupantes. Porque, a ver, en primer lugar, se ha introducido responsabilidad solidaria al directorio, a los directores de las empresas, respecto a mayores tributos que se determinen en aplicación de la norma antielusiva. O sea, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa responsabilidad? Responsabilidad solidaria quiere decir que si la empresa no paga estos mayores impuestos, pongamos que una empresa quiebre, ¿no es cierto? Y se determinen mayores impuestos, los directores tendrían que responder con su propio patrimonio de las deudas de la empresa, de la cual eran directores en el momento en que se realizó, vamos a decir así, el acto elusivo, ¿no? Ok, eso sí, es que hay elusión. Si es que, claro, si es que se califica como, ¿no?, como ilusión lo que se realizó, lo cual, y también los representantes legales, ¿ya? Ahora, inclusive se establece que los directorios tienen que aprobar las estrategias tributarias de las empresas, ¿no es cierto? Y que tienen que aprobar todas las planificaciones tributarias, digamos, que se decida hacer, ¿no? Por lo cual se hace a través del Código Tributario. O sea, el Código Tributario no puede regular las responsabilidades, obligaciones del directorio. Eso en todo caso debería estar en la ley de sociedades, ¿no? Y de hecho, a ver, primero que nada, las empresas no hacen una estrategia tributaria. Las empresas... Además lo delega a una comisión. No, o sea, las empresas tienen que pagar impuestos. O sea, el Estado es el principal socio de las empresas. Se lleva más de la tercera parte, solamente impuesto a la renta, se puede llevar más de la tercera parte de las utilidades, ¿no? Entonces, las empresas simplemente pagan impuestos. Los directorios no hacen, primero, las empresas no hacen planificación, estrategia tributaria, pagan, ¿ya? De otro lado, los directorios no están en el día a día y tampoco están llamados a hacer estrategias tributarias. Los directorios, de acuerdo incluso al plan, digamos, a unas normas aprobadas o un modelo de normas aprobadas por la Sociedad de Mercado de Valores, en la Superintendencia de Mercado de Valores, los directorios deben establecer la planificación estratégica de la empresa, deben supervisar, digamos... No están en el día a día, pues son directores. Pero no están, claro, o sea, los directorios a lo mucho se reúnen cada 2 meses y no hacen planificación tributaria. Lo que hacen es la planificación de las actividades de la empresa. Ahora, o sea, hacia dónde va a ir, etcétera, ¿no? Pero no... Ahora, y esta además, de hecho, tiene poco sentido que se tengan que ser responsables solidarios y pagar con su propio patrimonio, si es que el mismo hecho y la misma razón de ser una empresa es justamente alejar claro, la personería jurídica justamente es eso, y la responsabilidad limitada. Además hay otra cosa, ¿no? ¿En base a qué criterio se establece responsabilidad solidaria si la elusión no es incumplir normas? O sea, cuando se hace... No es ilegal, o sea, no es ilegal. No es ilegal, así es. O sea, más bien justamente lo que se hace es adoptar ciertos mecanismos o estructuras legales con la única finalidad de pagar menos impuestos, ¿no es cierto? Entonces,
Es algo, o sea, no se está atentando contra la ley. Ahora, pero hay gente que dice que eso está mal, que deberían pagar lo que les corresponde, digamos, etc. esa es otra cosa, digamos, es otro, pero no es ilegal. Entonces, ¿en base a qué, o sea, por qué se va a hacer responsable solidario a funcionarios o directores de una empresa cuando la empresa no ha incumplido ninguna norma legal, ¿no es cierto? Porque en ese caso es que se podría quebrar, digamos, la protección, digamos, de la personería jurídica de la empresa, pero además acá ni siquiera se ataca a los socios, ¿no? Se ataca a los directores. Que además pueden ser independientes, ¿no? Dentro de todo. Que deberían, o sea, en realidad a lo o sea, que es usual que hay una composición. Sí, pero se está tendiendo cada vez a tener más directores independientes, en fin, ¿no? Pero lo que sucede es que esto, lo único que ha causado es, obviamente, mucha preocupación, porque además el código se establece que hasta el 18 de marzo se tiene que revisar todo lo que se haya hecho desde el 2012 ya para ver si se rectifica o se confirman actos antielusivos. O sea, ¿estamos hablando de cuánto es esto? ¿Son 3, 4, 6, 7 años? Claro, lo que pasa, como decía, es que la norma está vigente desde 2012. Ok. Se suspendió la aplicación hasta que se reglamente. Ya, entonces pero nunca se reglamentó durante el 2012. Claro, pero se ha dicho que se va a reglamentar para que entre en vigencia el 1 de enero del próximo año, ¿correcto? Okay. O sea, para que se aplique a partir del 1 de enero del próximo año. Pero en ese 1 de enero del 2019 tiene que revisarse todo desde el 2012. Pero lo van a aplicar en realidad retroactivamente. Y eso también es muy criticable, y eso yo creo que es algo en lo que también se debería retroceder, porque primero, se han hecho modificaciones al Código Tributario respecto a la norma antielusiva, ¿no es cierto? Luego, recién se va a reglamentar. Entonces, realmente se atenta completamente contra la seguridad jurídica si es que se va a comenzar a penalizar actos que se han hecho antes sin tener el conocimiento adecuado de lo que se tenía que cumplir o lo que no se tenía que cumplir, ¿no? Que más se hizo 6 años después, dentro de todo. Ahora, sobre justamente esto, y esto creo que lo hemos conversado antes, y es el tema de que se modifica y se modifica y se modifican cositas, pero de alguna manera no hay una reforma que de alguna manera restablezca todo y le dé cierto orden, mayor orden del que se tiene hoy por hoy, porque esta medida o estas medidas, dentro de todo, si mal no recuerdo, se dan en un contexto en el que se nos agrandaba un poquito el déficit. Que más bien parecían que lo que querían era ajustar, ¿no? Con justo lo del ISC para recaudar un poco más, que se recaudaba un poco más, correcto, aumentar la presión tributaria, dentro de todo, que es bajísima, y de alguna manera además ayudar, o sea, esto dentro del concepto de entrar a la OCDE, que es digamos, el objetivo final. Este club exclusivo, ¿no? Al cual en realidad no vamos a poder entrar en tanto no tengamos una economía que capte más del sector informal, ¿no? Y sí, o sea, primero lo que decías es correcto. Estamos yendo o caminando con muchas modificaciones chiquitas a las normas, lo cual genera inseguridad jurídica, más aún como tú dices. O sea, no es que se reglamentó un año después, o sea, se estaría reglamentando 6 años después o más, ¿no? Entonces, eso de un lado. De otro lado, sí. Ahora, en la recaudación se ha venido recuperando porque la economía se ha venido recuperando. O sea, el problema es que si la economía, ahora, y no tanto tampoco, ¿no? O sea, no somos muy optimistas, pero sí ha habido una recuperación, pero una recuperación real, sostenible de la recaudación tributaria tiene que ir por formalizar más al sector informal. Y en eso no vemos nada. O sea, y ahí lo que van a tener que hacer es, en realidad, yo creo ser imaginativos, y van a tener que ofrecerles beneficios a todos aquellos que se vayan acogiendo, y de otro lado se tienen que ir dejando de lado, o sea, se vienen dando más beneficios laborales, la Corte Suprema da más estabilidad laboral, también, o sea, va más allá que la ley en favor de los trabajadores, ¿no es cierto? Y tenemos una sobreregulación de los últimos 4 años que hace mucho más difícil. Ahí están las encuestas, digamos, encuestas internacionales, digamos, de eficiencia y de, digamos, que llaman al inversionista, y obviamente hemos ido bajando porque se ha sobreregulado, se viene sobreregulando, y no se hace nada para simplificar las cosas, sobre todo para los que cada vez más o sea, lo que vamos a hacer es cada vez más informales. Mira, ahora, disculpa, perdón, sobre justamente, y ahí hay un tema, ¿no?, particular, sobre todo el efecto que hay desde el punto de vista tributario sobre la informalidad, pero ciñéndonos un poco a lo que se dijo, dentro de todo, digamos, no es que el gobierno no puede hacer todo lo que acaba de hacer, ¿no?
O sea, no es que No. no va a retroceder, a decir, uy, nos equivocamos, y regresar, ¿cierto? Tal vez hacen una que otra, retroceden en una que otra. Así Ahora, es. parte de lo que se dijo, y esto también creo que es importante de alguna manera, lo dijo en este caso, en la misma reunión, en el mismo evento, Julio Velarde, ¿cierto? Sí. Y ahí se refiere a la exoneración del impuesto a la renta para personas naturales, si mal no recuerdo. Sí. Que es distinto. Sí. Y que, bueno, dijo, ¿no?, que le habría costado la renuncia de un ministro, entre todo. Ahora, es parte del tema, ¿no? Porque Sí, se sobrecarga a y muchas él- personas y se exonera todo. Es correcto, o sea, son estas deducciones, ¿no? O sea, por un lado sí, digamos, se han dado algunas deducciones adicionales. Ahora, lo que se refería a Julio Velarde es al tema de que se le ha complicado la existencia a las personas naturales que solamente reciben rentas de quinta categoría o eventualmente una renta de primera, ¿no? Porque ahora tienen que presentar declaración jurada, ¿no? Claro. Entonces, cuando esto debería ser automático, ahora ahí efectivamente, o sea, las personas naturales ahora tienen que presentar declaración jurada y hay mucha gente que no lo va a hacer, o sea, que no se va a complicar, ¿no es cierto? Como dice el doctor Velarde, y no lo va a hacer. Entonces, la alternativa a eso sería que porque yo no creo que SUNAT revise todo lo que se presenta. Además, muchos de estos, como están pidiendo recibos electrónicos, todo eso en realidad lo tiene SUNAT, ¿ya? De manera que yo creo que eso se podría presentar al empleador, digamos, pero sin que pedirle al empleador que revise. Simplemente que el empleado o el trabajador le diga al empleador, tengo tales deducciones, ¿no? Y que ya sea el empleador el que Y el se- empleador que hace el cálculo Claro. puede hacer hacer la deducción. Usted, Y ya, digamos, para cerrar, ¿usted es optimista de que estas exoneraciones sean positivas? la- Perdón, estas modificaciones sean positivas, con eso para cerrar. La verdad que en cuanto a incremento de recaudación, no, o sea, la norma antielusiva no nos va a salvar y hay algunas otras cosas que... No, mira, yo estuve en un congreso hace poco y cuando comenté la presión tributaria que habíamos tenido el año pasado, América Latina, éramos, o sea, de lejos los peores, y eso es la informalidad. O sea, mientras Claro. no combatamos eso, No podemos hacer no nada. vamos a avanzar. Bueno, muchísimas gracias por esa entrevista. Nosotros nos despedimos, vamos a una breve pausa y regresamos con más noticias en N Noticias.